Porque es curioso que hay muchos mitos y leyendas sobre el mover del Espíritu Santo o el poder del Espíritu Santo en la vida del creyente. Por eso es muy importante que estudiemos las Escrituras y que no seamos ignorantes del tema. Y también, como verán, el día de hoy vamos a tocar temas para algunos como escabrosos. Van a ser temas que para algunos digan, ¿es en serio? A ver, yo te voy a pedir algo, que literalmente agarres tu Biblia o nos sigas en la presentación que tenemos. Sí está la presentación, ¿verdad? En la presentación, si tú no tienes la aplicación de la iglesia, la puedes descargar gratuitamente. La aplicación la puedes encontrar en tu App Store, se llama La Roca Cuernavaca. Entonces descargas la aplicación y ves ahí la predicación. ¿Por qué les digo esto? Porque es muy importante que leas estos pasajes y estos versículos que vamos a estudiar. ¿Para qué? Para que no nos desviemos. ¿Por qué? Porque literalmente sobre este tema del mover del Espíritu Santo o los dones del Espíritu Santo hay tantas doctrinas, tantos mensajes. Y es importante que tú y yo tomemos la decisión más sabia de escudriñar las Escrituras y creer lo que está escrito. Es por eso que este es el fundamento. Vamos a empezar por el fundamento. ¿Quién dictó la Biblia? La Biblia, como bien saben, la palabra Biblia viene del vocablo griego biblos. Y la palabra biblos significa libros. Es decir, que la Biblia no es un libro. La Biblia es una recopilación de cartas y de libros. Entonces, la Biblia, ¿quién la escribió? La Biblia fue hecha a lo largo de entre 1500 y 1600 años, por más de 40 escritores, pero un solo autor. Fue escrita en 3 idiomas diferentes. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y en arameo. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. Fue escrito en 3 continentes diferentes: África, Asia y Europa. Fue escrito por diferentes estatus sociales de los escribas o de los escritores, desde campesinos, desde pastores de ovejas, como hasta reyes, sacerdotes, fariseos, pescadores, es decir, de todo estatus social, de todo estatus intelectual, de todo estatus cultural, ¿no? Pero es increíble que a lo largo de 1500 a 1600 años escriben exactamente lo mismo, en el sentido de una misma línea, un mismo mensaje. Y literalmente cuando tú estudias las Escrituras te vas a dar cuenta que hay un solo autor de la Biblia. Y ese autor de la Biblia es el Espíritu Santo. Este es el fundamento de todo lo que vamos a estudiar el día de hoy. El día de hoy vamos a checar varios versículos que a muchos tal vez les van a incomodar. Por eso es importante partir del fundamento. El fundamento es que ¿quién inspiró o dictó la Biblia? El Espíritu Santo. Voy a volverlo a acentuar. ¿Quién escribió o inspiró la Biblia? El Espíritu Santo. Ahora, segunda pregunta, mis queridos amigos y familia. ¿El Espíritu Santo se podría contradecir a sí mismo? No. Tendría que ser una misma línea, ¿cierto? Ok, entonces partiendo de ahí vamos a ver el primer versículo, segunda de Timoteo capítulo 3. Dice el apóstol Pablo a la carta a Timoteo, en la segunda carta, en el capítulo 3, versículo 16, dice que toda la Escritura, toda la Biblia fue inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Lo que está diciendo es que literalmente la Escritura fue inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en la justicia de Dios, a fin de que el hombre, hablando del hombre no como el varón, sino el hombre como el ser humano, incluye también a las damas, para que el ser humano o el hombre sea preparado a toda buena obra. Tanto hombres como mujeres estemos preparados. Por lo tanto, ¿tú quieres estar preparada y quieres estar preparado? Entonces la Biblia es para ti y para mí.
En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21, te vas a dar cuenta de un mensaje muy poderoso y quiero que te lo grabes de memoria. Porque tenemos en la Biblia también la palabra profética más segura. Tenemos en la Biblia la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien a estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Quién inspiró la Biblia? El Espíritu Santo. Y tenemos la palabra profética más segura. Segunda pregunta. Si alguien que se denomina profeta en la actualidad, ya sea mujer u hombre, da una palabra que va contra la Biblia o que no va alineado a la Biblia, ¿con qué nos quedamos? Tenemos la palabra profética más segura, a la cual haremos bien a estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, nuestro caminar. Por lo tanto, estamos poniendo las bases del tema que vamos a estudiar el día de hoy. Número 1, la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo. Dictó letra por letra. El mismo Jesucristo da fe de esto. En Mateo capítulo 22, el mismo Jesucristo hablando con los fariseos, con los sacerdotes, Jesucristo les dice en el versículo 43 y 44, citando el Salmo 110, nuestro Señor Jesucristo está diciendo, entonces, Jesús le dice a los fariseos, ¿no? Entonces, ¿cómo es que David, hablando por el Espíritu, lo llama Señor? Él afirma, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Esta plática la tiene Jesús con los fariseos, preguntándoles de quién es hijo el Mesías, de quién es hijo el Cristo, ¿no? Y ellos dicen del rey David. Entonces dice, hablando de la preexistencia de sí mismo, diciendo precisamente, entonces, ¿cómo es que le dice, guiado por el Espíritu Santo, dijo mi Señor a mi Señor, ¿no? Aquí el punto en el cual quiero hacer énfasis es que el mismo Jesucristo le da la autoría de las Escrituras al Espíritu Santo cuando dice en el versículo 43, entonces, ¿cómo es que David, cuando escribió el Salmo 110, hablando, ¿por qué dice ahí? Por el Espíritu. Hablando literalmente y dictado por el Espíritu Santo, el rey David escribió el Salmo 110 como el resto de los salmos. Entonces, este es el fundamento nada más. Número 1, la Biblia fue dictada letra por letra por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. La Biblia fue inspirada, dictada por el Espíritu Santo. Por lo tanto, todo mover del Espíritu Santo, todo lo que dicen sobre el Espíritu Santo, pero que no va alineado a la Biblia, ¿podrá venir del Espíritu Santo? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque Dios es congruente. Dios no se contradice a sí mismo. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Ahora sí, vamos adelante. La verdad de las Escrituras, como lo puse aquí, es sobre las tradiciones y enseñanzas de los hombres. Lo voy a repetir. La verdad, la veracidad de las Escrituras está sobre las tradiciones y las enseñanzas de los hombres. No importa la religión, no importa el maestro, no importa el profeta, no importa el pastor, no importa quién sea, nadie está sobre las Escrituras. Nadie está sobre las Escrituras. Si esto fue dictado por Dios, tenemos toda la confianza de que aquí está el corazón de Dios, el mensaje de Dios, poderoso para transformar vidas y salvar almas. Muchos de nosotros podemos dar fe de esto. Por lo tanto, nadie está sobre las Escrituras. Ninguna enseñanza,
Ninguna religión, ningún movimiento, ninguna doctrina puede estar sobre las enseñanzas de la Biblia. Ni las tradiciones de los hombres pueden estar sobre las enseñanzas de la Biblia. Y les voy a poner un ejemplo que muchos de ustedes van a decir, es cierto, es cierto. Bueno, espero y me sigan diciendo es cierto hasta el final de la prédica. Ahora vamos a 1 de Timoteo capítulo 2. En 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 5, hay un versículo que muchos vamos a decir, es cierto, ya ves. ¿Por qué? Porque dice, si tú y yo hacemos una encuesta allá afuera, hacemos una encuesta y les preguntamos, ¿cuántos mediadores hay entre Dios y los hombres? ¿Qué nos diría la gente? Muchos. ¿Cuántos mediadores hay entre Dios y los hombres? Y te van a soltar una letanía de muchos, ¿cierto? Sí. Inclusive hay movimientos y religiones que promueven que hay muchos mediadores entre Dios y los hombres. Pero, ¿qué pasa cuando vienes a la Biblia? Cuando vienes a la Biblia, en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, enseña que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Tan tan, el único que dio su vida por ti, el único que murió por ti, el único que resucitó de entre los muertos, el único que está sentado a la diestra de Dios, del Padre, y el único que intercede por nosotros, el único que es el Cordero que fue sacrificado por nuestros pecados, el único. Pero las tradiciones o las doctrinas de los hombres dicen que hay muchos mediadores entre Dios y los hombres. Y la Biblia enseña claramente, no solo aquí, en muchos lugares, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Tan tan, no hay para dónde hacerse. Y muchos dirán, es cierto. Bueno, ahora vamos al resto de los pasajes, donde muchos de nosotros vamos a entrar así como en, caray, ¿es neta? ¿Por qué? Porque la Biblia enseña, claro, dice, ¿cómo le hace de emoción este vato? ¿No? Ya que vaya al tema, a decir, pues estoy preparando el camino. Porque vamos a hablar de los dones del Espíritu Santo. Y fíjate, en 1 de Corintios capítulo 12, 1 de Corintios capítulo 12, el versículo 1, el primer versículo, dice Pablo, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. No quiero que ignoren acerca de los dones espirituales, dice el apóstol Pablo. ¿Y qué es de lo que más se ignora? De los dones del Espíritu. ¿Dónde hay más polémica? De los dones del Espíritu. Y es curioso qué es lo que Pablo dice, pues no quiero que ignoren. Es por eso que vamos a estudiar hoy este pasaje, hablando del bautizo del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo, que lo vemos y lo vamos a ver más adelante cuando Jesús es el que nos bautiza y cómo es que solo Él nos puede bautizar. ¿Y qué es el bautizo del Espíritu Santo? Primero tenemos que entender quién es el Espíritu Santo, qué es el Espíritu Santo, cuál es su obra. Y vimos en domingos pasados que el Espíritu Santo es Dios. Al igual que el Padre y el Hijo son un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios. También vimos que el Espíritu es santo. Por lo tanto, si el Espíritu habita en un ser humano, no puede estar feliz en el pecado. Porque el Espíritu es santo y te aparta del pecado el Espíritu. No puedes estar ahí. Te incomoda. Y dices, no puedo continuar aquí. Los cristianos pecamos, claro que sí, somos seres humanos. Pero no nos quedamos ahí. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no nos deja. Y si el Espíritu Santo habita en nosotros, no nos deja estar ahí. Nos inquieta y no estamos en paz. Y no tenemos paz hasta que venimos a arrepentimiento. Y como dice la palabra de Dios, aquel que encubre su pecado nunca va a prosperar. Pero aquel que lo confiesa y se aparta de su pecado, alcanza la benevolencia, la misericordia, el perdón de Dios. Por lo tanto, ¿sabes qué? El Espíritu es santo y no nos permite quedarnos ahí. Ahora vamos al siguiente punto. No quiero que ignoren sobre los dones del Espíritu. Versículo 4 al 7. Ahora bien, hay diversidad de dones,
pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Ahora, aquí te habla de 3 puntos, ¿no? Dones, ministerios y operaciones. Los dones es un regalo de Dios, pero que son manifestaciones del Espíritu Santo en la vida del creyente. Lo voy a repetir. Los dones del Espíritu es un regalo de Dios a través del Espíritu Santo y que son manifestaciones para edificar, para fortalecer el cuerpo de Cristo. Los ministerios, la palabra ministerio me encanta. Porque la palabra ministerio es muy usada, ¿no? O sea, de que de repente mi ministerio. Y lo primero que te imaginas es un estéreo chiquito. Ese es un ministerio. Ay, sí. Ministerio, lo que significa literalmente es servicio. Cuando alguien dice es que es mi ministerio, asústame, pantera. Ministerio significa servicio. Por lo tanto, que ponen el título, nos ponemos el título de somos ministros. ¿Qué significa ministro? Se oye así como, wow, o sea, apantallador, ¿no? Ese es el ministro. Exacto. ¿Qué significa ministro? Servidor. Somos servidores. Aquel que quiera ser el mayor, tiene que ser el siervo, el servidor de todos. El ministro es un servidor. El ministerio es un servicio. Entonces está rica la palabra, está bonita, ¿no? Operaciones, formas diferentes de operar los dones del Espíritu. Por ejemplo, podemos tener el mismo don nosotros, pero opera de diferente manera en ella y en mí por los rasgos que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, de personalidad, carácter. Y el mismo don puede operar de diferentes maneras, diferentes operaciones. Ahora vamos al punto. Siempre ando con la guillotina del tiempo, pero este tema es interesante. Primera de Corintios capítulo 12. Acompáñame a Primera de Corintios capítulo 12 del versículo 8 en adelante. Primera de Corintios capítulo 12 del versículo 8 en adelante. Vamos a hablar de los dones del Espíritu Santo. Porque a este es dada por la Escritura palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Lo que está diciendo es que somos un cuerpo en Cristo, pero dentro del cuerpo hay diferentes partes del cuerpo: pies, ojos, riñones, ¿no? O sea, cada quien funge de una manera diferente, pero todas las partes son importantes. ¿Alguna vez te has pegado en el pie chiquito del pie? Nunca lo habías valorado tanto como cuando te das un buen llegue, ¿no? Ahí en la pata de la cama dices, ¡oh! ¿Sabes? No importa la parte del cuerpo, todas son importantes. Todas las partes del cuerpo son importantes. El Espíritu Santo da dones para edificación, fortalecimiento del cuerpo de Cristo. Y esto es algo muy importante. ¿Por qué? ¿Quién está escribiendo? ¿Qué parte estamos estudiando ahorita? ¿Qué acabamos de leer? Primera de Corintios, capítulo 12. ¿Quién escribió Corintios? La primera y la segunda carta. Pablo. ¿Quién era Pablo? Un fariseo, un sacerdote, un conocedor de las Escrituras, un maestro de las Escrituras. Te voy a hacer la siguiente pregunta. Un maestro como Pablo, un sacerdote, un fariseo como Pablo, celoso de las Escrituras, ¿crees que enseñaría algo a los corintios
sin tener fundamento en la Biblia? Claro que no. Todo lo que Pablo enseña tiene un fundamento en las Escrituras. ¿Qué Escrituras fueron las que Pablo estudió toda su vida? El Antiguo Testamento para nosotros. Para él sería el Tanaj o la Biblia, pero es el Antiguo Testamento para nosotros. Por lo tanto, si él como sacerdote, como fariseo, como maestro de las Escrituras, del Tanaj o del Antiguo Testamento, él va a enseñar y va a escribir una carta sobre los dones del Espíritu a Corinto, a la iglesia en Corinto, ¿crees que él todo lo tendría que fundamentar en las Escrituras? ¿Sí o no? La seguridad de todos. ¿Cuál es la respuesta correcta? La respuesta correcta es, en efecto, él no puede enseñar algo que no tiene fundamento en las Escrituras. Porque él es un sacerdote, él es celoso de las Escrituras y él no va a enseñar sobre los dones del Espíritu si no tiene fundamento en el Antiguo Testamento. La siguiente pregunta, ¿los dones del Espíritu Santo dónde están en el Antiguo Testamento? El Espíritu Santo no empezó a operar en Pentecostés, perdóname, porque sí hay algunas personas que han enseñado una falsa doctrina creyendo que en Pentecostés se empezó a operar el Espíritu Santo. Es una ignorancia y una aberración. Dígame, por ejemplo, el primero, que es el don de sabiduría. En el Antiguo Testamento, ¿quién tiene el don de sabiduría supermarcado? Salomón, como bien dijo mi querido Sandro, una estrellita de baba para mi querido Sandro. ¿Sabes algo? El rey Salomón, fue lo que Salomón le pidió a Dios. Dame sabiduría para guiar a tu pueblo. Los dones del Espíritu Santo operando en el Antiguo Testamento. Todo buen estudioso de las Escrituras tiene que encontrar los dones del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. No te puedes basar en nada más el puro Nuevo Testamento para los dones del Espíritu. Por eso hay tanta confusión y tantas cosas que le atribuyen al Espíritu Santo que no son del Espíritu Santo, pero que dicen y enseñan tradición y generación a generación que son del Espíritu Santo. Vamos a ver qué dice las Escrituras. Número 1, el don de sabiduría. ¿Quién? El rey Salomón es un ejemplo maravilloso. Palabra de ciencia. ¿Qué significa palabra de ciencia? Literalmente conocimiento. ¿Quién es en el Antiguo Testamento alguien que tenía un conocimiento impresionante? ¿A quién se le dio toda la Torá? A Moisés. Moisés es el ejemplo majestuoso de ¿qué? Del conocimiento que Dios reveló a un ser humano. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. ¿Cómo crees que Moisés escribió la Torá? La escribió guiado por el Espíritu Santo. Desde Génesis hasta Deuteronomio. Sabes que todo lo escribió guiado por el Espíritu Santo. Entonces el don de ciencia fue operado a través del Espíritu Santo en Moisés, por ejemplo, es un buen ejemplo. Otro, el don de fe. ¿Quién? Pues el padre de la fe. ¿Quién más? En el Antiguo Testamento, mi querido Abraham, ¿no? De sanidades. ¿Quién, por ejemplo? ¿Quién de sanidades? Un ejemplo. ¿Quién? Eliseo. ¿A quién sanó? A Naamán. Un ejemplo del don de sanidades. Eliseo, el profeta Eliseo sanando a Naamán, ¿no? Y así nos vamos de milagros. ¿Quién? Elías, por ejemplo. De profecía, pues todos, Jeremías, Isaías, Oseas, ¿no? O sea, y así te puedes ir don por don del Espíritu Santo con fundamento en las Escrituras. Entonces caminas por lo seguro. Te lo repito, los dones del Espíritu Santo, de los cuales tanto se hablan, ¿quieres caminar por lo seguro escrituralmente con fundamento? Investiga en el Antiguo Testamento dónde están operando, porque el Espíritu Santo es el mismo ayer, hoy y siempre. Por lo tanto, si tú nada más quieres dejarte guiar por las corrientes doctrinales el día de hoy, que no tienen fundamento, te vas a perder.
Yo no estoy aquí para chotearle el rollo a nadie. No estoy aquí para decir, ay, que la iglesia fulanita y el pastor fulanito. No, no es mi chamba. Pero Dios me ha llamado y me ha puesto aquí enfrente para decirte solo las Escrituras y enseñarles las Escrituras, porque ahí hay vida eterna, ahí hay poder. El Espíritu Santo dictó letra por letra de las Escrituras. Y si quieres ver a alguien lleno del Espíritu Santo y tener un ejemplo lleno del Espíritu Santo, piensa en alguien. Nada más no te vayas a YouTube, por favor. Pero piensa en alguien que digas, este es un varón lleno del Espíritu Santo. Un ejemplo del bautizo del Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo. Y déjame decirte algo, si ese ejemplo no es Jesucristo, nos perdimos. Si quieres ver los dones del Espíritu Santo operando en un ser humano, ve a Jesucristo. Nunca pierdas el foco de Jesucristo, porque entonces te vas a desviar, porque entonces te vas a dejar guiar por corrientes o por falsas doctrinas que te dicen del mover del Espíritu, el nuevo mover del Espíritu Santo. Si es nuevo, no viene en la Biblia. Y si está en la Biblia, pues no es nuevo. Y yo prefiero, porque tengo la palabra profética más segura, a la cual haremos bien a estar atentos, como antorcha que alumbra el lugar oscuro. Hechos capítulo 1. Nuestro Señor Jesús ya va a ser llevado a la diestra del Padre. Y está con sus discípulos antes de subir. Y los discípulos le hacen la pregunta del millón, ¿no? Ellos estaban esperando que el Mesías, el Cristo, literalmente ocupara el reinado ya de Jerusalén y que Jerusalén e Israel fuera restaurado como cabeza de las naciones. Pero no pasó, murió, resucitó y ahora, ¿cómo que ya te vas? Entonces los discípulos le preguntan en el versículo 6 de Hechos capítulo 1. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Jesús les contesta y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad o autoridad. Pero Jesús les dice esto y grábatelo. Pero, y este versículo 8 es importante que lo tengas claro sobre los dones del Espíritu Santo. ¿Para qué son los dones del Espíritu Santo? Contesta con el versículo 8 esta pregunta. ¿Para qué son los dones del Espíritu Santo? Versículo 8 dice, pero recibiréis poder. La palabra poder del griego es la palabra dunamis. Que esta palabra dunamis, de ahí viene nuestra palabra derivada del español dinamita. Entonces está diciendo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. La Biblia enseña 3 experiencias con el Espíritu Santo. Una está con nosotros. Es decir, el Espíritu Santo sí está con todo el mundo. Cuando una persona dice, es que Dios está conmigo, tienes toda la razón. Dios está con todos, con todos. El homicida, el secuestrador, el infiel, el fraudulento, el mentiroso, el grosero. O sea, Dios está con todos. La gran diferencia no es que esté contigo. Cuando una persona es salva, es rescatada por Dios, cuando una persona le entrega su vida a Cristo, el Espíritu ya no está con él. El Espíritu Santo está en él, está dentro. Y cuando es la llenura o cuando están literalmente apasionados, llenos del Espíritu Santo, está sobre, es la palabra del griego epi, que significa sobre. ¿Se acuerdan lo que dice Juan el Bautista, que es lo que estamos estudiando? Que Él los bautizará, refiriéndose a Jesucristo, los bautizará en el Espíritu Santo. La palabra bautizo, que es del griego bapto, que significa sumergir. Por eso el bautizo es por inmersión, es completamente. Entonces, cuando dice que Jesucristo nos va a bautizar en el Espíritu Santo, significa que el Espíritu Santo va a estar sobre nosotros. Aquí es lo que dice Jesús. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué?
y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, seremos testigos de Jesucristo. ¿Para qué son los dones del Espíritu? ¿Para qué el Espíritu Santo es derramado y somos bautizados en el Espíritu Santo? ¿Para qué? ¿Para pantallar a la raza? ¿Para que le digan, este es el ungido del Señor? Más bien es el urgido del Señor. ¿Sabes? Para esto es el bautizo del Espíritu Santo. Para esto es la llenura del Espíritu Santo. Para esto son los dones del Espíritu Santo. Para ser testigos de Jesucristo. Y esto lo vemos en el libro de los Hechos. Porque estuvieron dispuestos a morir. No las asesinaban en la arena del circo romano. No los perseguían. No los mataban. No los empalaban, los llenaban de brea y los prendían vivos para iluminar el palacio de Nerón. No eran devorados niños, mujeres, por los perros, por los toros, por los leones. Eran testigos, llenos del Espíritu Santo, dispuestos a morir a sí mismos para vivir, para que la gente conociera de Jesucristo. Y el énfasis no era ellos, el énfasis era aquel que dio su vida por nosotros. Eran testigos de Jesucristo. ¿Cómo se ha distorsionado el bautizo del Espíritu Santo? Porque ahora el énfasis es el tipo que está al frente. El énfasis es el tipo y lo que él puede hacer. ¡Qué tristeza! Hechos capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, famoso Pentecostés, cuando el Espíritu Santo es derramado sobre todos, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas, glosas, lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, ojo, vamos a tocar el tema de las lenguas, el don de lenguas. ¿Qué dice la Biblia? Quiero pedirte que te quites las gafas de las doctrinas que pudiéramos haber visto, aprendido. Quítate, vamos a poner, ¿cómo se llama? A formatear nuestra mente y a reprogramarnos con la palabra de Dios. Y dejar que la palabra de Dios sea la que hable. Y no abrazar tradiciones que muchas veces, yo me acuerdo cuando yo recién le entregué mi vida a Cristo, muchos cristianos criticaban mucho la iglesia de enfrente, ¿no? Ya sabes. Es que están llenos de tradiciones idólatras, llenos de tradiciones apartados del Señor. Pero cuando me pongo a ver muchas doctrinas en iglesias cristianas, están completamente apartados también. Y han abrazado tradiciones cristianas de generación a generación. Y cuando vas a la Biblia y empiezas a leer la Biblia como lo vamos a hacer ahorita y dices, ah, caray, como que no me checa. Y quiero que me ayudes a entenderlo. Y no quiero que me malinterpretes. No estamos aquí para criticar a nadie, ni para chotear el rollo a nadie, ni tampoco para juzgar a nadie. Pero nuestro deber es estudiar las Escrituras y creer en las Escrituras. Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo es derramado sobre todos los discípulos que estaban reunidos. Versículo 3, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar, ¿en qué? En otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. ¿Quiénes estaban reunidos en Jerusalén? De todas las naciones, de muchos países diferentes, de continentes diferentes,
de ciudades diferentes, con idiomas diferentes, con lenguajes diferentes. Venían de África, venían de Capadocia, venían de diferentes lados, con diferentes idiomas, diferentes lenguajes. Versículo 5 dice: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho ese estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos. Y fíjate lo que dice el versículo 6. Porque cada uno les oía hablar ¿en qué? En su propia lengua, en su propio idioma. Es decir, que había gente de África. ¿Y en qué idioma escuchaba lo que estaban diciendo los discípulos? En africano. Versículo 7. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Es decir, ¿cómo es que saben nuestros idiomas? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en qué? En nuestra lengua en la que hemos nacido. Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. ¿Qué tal, Había de chile, mole y guacamole, como dicen por ahí. Había de todas las naciones, había de muchos idiomas. Pero fíjate lo que les escucharon, versículo 11. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Si yo te pregunto en Pentecostés, según Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre ellos, ¿en qué idiomas hablaron? ¿Cuál fue el don de lenguas que Dios le dio? Diferentes idiomas. ¿Y para qué fue el don de lenguas? ¿Qué era lo que decían? Las maravillas de Dios. Exaltaban a Dios en el idioma de las personas que estaban ahí. Estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Ahora hay dos capítulos muy importantes sobre el don de lenguas, que es el que estamos ahorita hablando. Primera de Corintios capítulo 12 y Primera de Corintios capítulo 14. Ahora vamos a Primera de Corintios capítulo 12, versículo 27. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y miembros suyos individualmente. A unos puso Dios en la iglesia, primero apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, después los que hacen milagros, después los dones de sanidades, los que ayudan, los que administran, los que tienen diversidad de lenguas. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí en 1 Corintios capítulo 12? Está diciendo literalmente que dentro del cuerpo somos diferentes y que a cada uno el Espíritu Santo les dio dones diferentes, con un propósito diferente. Y fíjate algo, versículo 29 al 31. Antes de irme a esto, tristemente una vez escuché, y seguramente tú lo has escuchado, que de repente han enseñado que la prueba de que has sido bautizado en el Espíritu Santo es que hablas en lenguas. Que si no hablas en lenguas, el Espíritu Santo no está en ti. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza! ¿Es verdad eso o es mentira? ¿O es la vieja del otro día? Vamos a preguntarle a la Biblia. Vamos a preguntarle a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Si alguien no habla en lenguas, ¿no tiene al Espíritu Santo? Vamos a preguntarle a la Biblia. Versículo
29. Como vimos en el versículo 27 y 28, Dios dio una diversidad de dones, ¿cierto? Ahora quiero que me contesten audiblemente, no con la cabeza nada más, sino audiblemente. Les quiero pedir, ya saben que yo no soy de que dile al de la derecha y dile al de la izquierda, yo no soy así. Pero en esta ocasión yo les quiero pedir que me contesten, ¿acaso son todos apóstoles? La respuesta es no. ¿Acaso todos son profetas? La respuesta es sigamos leyendo. ¿Todos maestros? No. ¿Acaso hacen todos milagros? No. ¿Acaso tienen todos dones de sanidades? La respuesta es. Y la siguiente pregunta, ¿acaso hablan todos lenguas? La Biblia enseña que no todos deben de hablar lenguas. Y el don de lenguas es específicamente con un propósito, ¿para qué? Para ser testigo de Jesucristo. No todos tienen que hablar lenguas. Y me duele ver literalmente que fomentan hasta a tal grado han llegado que algunos, hay cursos en línea para hablar en lenguas. Entonces, ¿para qué necesitamos al Espíritu Santo? Si ya tenemos al Maestro que... ¿Entiendes cómo nos hemos apartado de las Escrituras? Y es mi dolor. Y la gente lo cree. Y aparte, lo peor del caso es que genera orgullo en algunos y menosprecio hacia otros. Ah, tú no hablas en lenguas. Ah, en tu iglesia no hablan lenguas. Cuando yo recién conocí a Cristo, yo tenía 6 meses tal vez de haber entregado mi vida a Cristo. Yo estaba apasionado por Cristo. ¿Y sabes por qué? Porque me había sacado del fango. Había restaurado mi vida. Me había arrancado mi depresión, mi soledad. Le he dado propósito a mi vida. Me había perdonado, amado por Él. Y yo estaba feliz sirviendo en mi iglesia. Y yo tenía poco de haber conocido de Cristo. Y yo lo único que quería saber es la Biblia y lo que Dios quería decirme y enseñarme. Y yo lloraba cuando me iba en el metro, porque yo sé que ustedes solo conocen el de Londres, pero les quiero platicar, el del DF es la onda, ¿eh? Compras cualquier cosa por 10 varos. Y si no te has metido en hora pico, no sabes lo que es el amor. Ay, sí, ¿no? El cariño de la gente. Es la onda, ¿no? Pero no se preocupen, yo les cuento. Ustedes nunca lo han vivido, yo les cuento. Y yo leía mi Biblia en el metro y me ponía a chillar. Y yo estaba apasionado por Cristo. Y una vez llegando a la iglesia, yo estaba feliz. Acá poniendo el audio, porque yo era del ministerio de poner el audio. Acá como mi querido Arthur. Yo llegaba, y como mi querido Roger y Miriam y todo el hermoso equipo que está aquí. Yo llegaba tempranito a poner el audio, ¿no? Y no era como estas fresas, hijo. En ese entonces eran como unos monstruos así, que me sentía como el pipil así en la... ¿no? Y eran las community, me acuerdo. Y yo llegué y ponía el audio y lavaba baños. O sea, era un privilegio lavar baños, en verdad se los digo. Lástima que aquí ya no los lavan, pero bueno. Y llega una familia y me dice, Huguito, queremos despedirnos. Venimos hoy, es nuestro último día aquí en la iglesia. Y yo sentí que mi corazón se hizo así. Y yo no entendía por qué. Le digo, ¿pero por qué? Y me dijeron, es que aquí no está el mover del Espíritu Santo. Aquí el Espíritu Santo no se mueve. Entonces yo te recomendaría que buscaras otra iglesia. Y se fueron. Eso fue hace 20 años. ¿Cuánto marcó mi corazón que 20 años después se los estoy compartiendo? Y yo me superagüité, dije, y me asusté porque dije, ah, caray, entonces... Pero no le dije nada al pastor para no agüitarlo o que ardiera, ¿no? Una de las dos. Hay 2 opciones. Entonces dije, no le voy a decir nada, ¿no? Y me dio tristeza porque era una familia que yo quería. Pero yo me di a la tarea de investigar cuál es el don del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo. Cuando un Espíritu Santo está en una persona y lo que hace, y nada que ver con lo que estas personas esperaban. Y me dio tristeza que como ellos hay muchos que andan detrás de cosas que en realidad no va por ahí la onda, y las Escrituras enseñan todo lo contrario. En 2 de Corintios
capítulo 12 enseña que no todos tienen que hablar lenguas. Y que cuando Dios da el don de lenguas a alguien, tiene un propósito. Tiene un propósito. Y el don de lenguas, como lo hemos estado estudiando, tiene que ver con idiomas. La palabra lengua es la palabra del griego glosa, que significa un idioma. Primera de Corintios capítulo 14, dice el versículo 1: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Si yo me pongo a hablar ruso ahorita, ¿vas a salir edificado? Pues no. O sea, en verdad, si yo empiezo a hablar en ruso y a predicarles en ruso, como antes decían que eran algunas misas en latín, ¿no? Pues ¿entendían algo? Pues no. ¿Salías edificado? Pues no. ¿Quién? Como dice Pablo, ¿quién va a decir amén si no entienden? Pero dice algo muy importante, dice que el que habla en lenguas no habla a los hombres. ¿Le habla? Otra vez, léelo muy bien. 1 Corintios 14, versículo 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino habla a Dios. ¿Y qué es lo que habla? Según Hechos capítulo 2, que ya estudiamos, ¿qué es lo que habla? Las maravillas de Dios. Exaltar a Dios, alabar a Dios. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres. ¿La profecía para qué es? Según la Biblia, Primera de Corintios capítulo 14, versículo 3, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y el que habla en lengua extranjera o extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 9. Ve a Primera de Corintios 14, versículo 9. Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguna de ellos carece de significado. El versículo 10, versículo 11. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. ¿No? El ejemplo que les digo, si yo empiezo a predicar en ruso, todos dirán... Versículo 12. Así que también vosotros, pues, que anheléis dones espirituales, procurad abundad en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Y ahora fíjate bien los versículos que vienen. Versículo 27 de Primera de Corintios 14. Si alguno habla en lenguas, en lengua extranjera o en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3. Y por turno. Y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Versículos 27 y 28. De uno por uno deben de hablar. Si van a hablar en lenguas, de uno por uno, dice Pablo. Y máximo 3. Y que haya intérprete. Y si no hay intérprete, ¿qué dice Pablo en el versículo 28? ¿Ahora entiendes? Tal vez algunos dicen, pues no, yo no entiendo tanto rollo con esta onda. Pero yo sé que muchos de ustedes sí entienden. Qué triste. La pregunta que les hice al principio: ¿la Biblia es inspirada por Dios o no? La segunda pregunta: ¿el Espíritu Santo se contradice a sí mismo? Entonces, ¿cómo es que algunos dicen que movidos por el Espíritu Santo
rompen lo que está escrito en la Biblia, contradicen lo que está escrito en la Biblia, y de repente todo el mundo empieza y se promueve desde aquí. Se promueve el ignorar 1 Corintios 14, 27 y 28. ¿Por qué? La pregunta ¿es movido por el Espíritu Santo contradecirse a sí mismo? ¿O tiene que ser como la Biblia enseña? Porque tenemos la palabra profética más segura, a la cual haremos bien a estar atentos como antorcha que alumbra el lugar oscuro, porque en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe, muchos se alejarán de las Escrituras. Y mientras más andan en busca de experiencias y de experiencias sobrenaturales y emocionales, nunca eso va a convertir tu corazón. Pregúntaselo al pueblo de Israel. En el libro de Hebreos, el autor del libro de Hebreos, que yo creo que es Pablo, pero nadie puede asegurar quién es porque no tiene autoría, pero muchos creemos que fue el apóstol Pablo el que escribió la carta a los Hebreos. En la carta a los Hebreos literalmente dice que el pueblo se extravió, que el pueblo se extravió, que no estudió. ¿Cómo nos podemos alejar de lo que está escrito? Y se van a apostatar de la fe, siguiendo literalmente movimientos, emociones, doctrinas, tradiciones de iglesias. Y aquí literalmente o le crees a la Biblia o le crees a lo que otros enseñan. Y yo y mi esposa y mis hijos tomamos una decisión. La palabra de Dios está sobre las tradiciones de los hombres, sobre los pastores, sobre los sacerdotes, sobre las religiones, sobre las iglesias. Toda iglesia tiene que estar fundamentada en las Escrituras. Y mi responsabilidad es, delante de Dios, es predicarte las Escrituras, enseñarte las Escrituras. Hablen 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo los profetas, hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle él primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¿Qué significa? Que el Espíritu Santo nunca te va a poseer. El Espíritu Santo, nunca vas a perder el control. El Espíritu Santo es un caballero y nunca te va a llevar a perder el control, ni a poseerte. Ese no es el Espíritu Santo, y si no es el Espíritu Santo, entonces ¿quién es? Por eso, estudiar las Escrituras. Dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe, escuchando y siguiendo doctrinas engañadoras. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento, dice el Señor. El Espíritu Santo es un caballero. Y los espíritus, los profetas, el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos. 1 Corintios capítulo 14. Súper claro. Súper claro. Mateo capítulo 7 y dice el Señor: guárdense de los falsos profetas, que vienen a ustedes vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así también todo árbol sano da buenos frutos, pero el árbol podrido da malos frutos.
El árbol sano no puede dar malos frutos, ni tampoco puede el árbol podrido dar buenos frutos. Todo árbol que no lleva buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conocerán. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, o en tu nombre no hicimos muchas obras poderosas. Entonces yo les declararé, nunca les he conocido. Apártense de mí, obradores de maldad, hacedores de maldad. No se trata de las cosas externas que apantallan a la gente. El pueblo de Israel se extravió del Señor, y díganme, ¿qué pueblo vio el mar abrirse? ¿No te parece un pequeño milagro eso? ¿No te parece un pequeño milagro que en el desierto de una peña, de una montaña se partiera y Dios les diera agua a todo el pueblo? ¿No te parece un milagro que hiciera llover pan del cielo para que su pueblo comiera en pleno desierto? ¿No te parecen milagros ver que Dios les hizo llover codornices porque ya estaban hartos de puro panecito y querían carne? Y Dios les gracias. Nada más quería ver si estaban poniendo atención. ¿Y sabes algo? Dime quién vio a Lázaro resucitar de entre los muertos. Pedro. ¿Quién caminó sobre el mar? Pedro. ¿Quién vio a Jesucristo resplandecer como el sol y hablar con Moisés y con Elías? Pedro. ¿Quién vio ver sanar a leprosos, a ciegos? Pedro. ¿Quién le negó? Pedro. Los milagros convierten el corazón, las cosas sobrenaturales, y toda la gente que anda buscando lo sobrenatural va a acabar extraviada. Mejor busca a papá. Busca al Creador de los cielos y de la tierra, y los milagros vienen por añadidura. Romanos capítulo 8, versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, no en. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Y con esto me despido, como dirían por ahí el mariachi. ¿Sabes? Familia preciosa, amigos, nosotros no debemos nunca de juzgar a nuestros hermanos. Nunca. Ciertamente muchas iglesias fomentan todo lo contrario a lo que hemos estudiado y leído. Pero no somos nosotros los que juzgamos, son nuestros hermanos. Porque ellos han creído en Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Proclaman a Jesucristo. Y lo que Jesús nos enseña a todos nosotros, entre el capítulo 12, donde habla de los dones del Espíritu, y el capítulo 14 de Primera de Corintios, donde habla de los dones del Espíritu, hay un capítulo en medio poderosísimo. Primera de Corintios capítulo 13.
el amor. Si el amor no nos caracteriza, si el amor no nos dirige, ya nos perdimos. Algunos dones, Satanás los puede imitar. Satanás tiene sanidades también. Una familia, una persona fue curada de cáncer por un santero. Y dices, wow. Y si andas en búsqueda de los dones, o andas en búsqueda de milagros, hijo, también con lo del ojito en blanco, no hombre, hay un chorro de movimientos. Si quieres sentir paz, pues también en el yoga, ¿no? Y puedes decir que pues, es mover del espíritu, ¿no? El kundalini. También hay manifestaciones sobrenaturales. También tienen lenguas. Hay un chorro de cosas que los milagros, los movimientos, experiencias sobrenaturales te van a mover y vas a acabar en Japón. Pero tenemos la palabra profética más segura, a la cual haremos bien a estar atentos. El poder del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, una característica inimitable, porque Satanás nunca va a poder imitar porque no está en él, es el amor. ¿Quieres ver una persona llena del Espíritu Santo? Mira a Jesucristo. Y cuando tú veas algún movimiento, alguna doctrina donde dicen, y este es el mover del Espíritu Santo, ahora tienes esa imagen de esas personas haciendo ciertas cosas, diciendo que es el mover y el poder y el bautizo del Espíritu Santo. Ahora quiero que te imagines a Jesucristo haciendo eso. ¿Jesucristo estaría haciendo eso? Lees los evangelios, estudias los evangelios y dices, no veo a Jesús. Si yo quiero un ejemplo del ser más lleno del Espíritu Santo, lleno de los dones y el poder del Espíritu Santo, yo veo a Jesús. Nunca apartes tu mirada de Jesús. Por eso este estudio de Juan es maravilloso. Y con esto termino. Gálatas 5. Muchos me dirán, es que el mover del Espíritu Santo, o en tu iglesia, como fuimos de vacaciones, y de repente en un restaurante había una iglesia, y me metí a conocer su auditorio, ¿no? Porque yo digo, algún día vamos a tener nuestro auditorio. Y me metí a conocer el auditorio y el equipo de audio, porque soy fan de ver el equipo, ¿no? Y veía los micrófonos y veía todo y decía, wow, qué padre está. Y me dicen, hola, pásale, ven a conocer de Cristo y todo. Le digo, no, gracias a Dios. Dios también me rescató a través de su Jesucristo, soy cristiano. Ah, qué bueno, hermano, y todo, padrísimo. Me dice, oye, ¿dónde te congregas? Le digo, pues en Cuernavaca. Allá, voy a una iglesia. ¿Cómo se llama tu iglesia? Le digo, no, pues La Roca, ahí es donde asistimos, mi familia y yo. Ay, qué padre. Oye, ¿y en tu iglesia se mueve el Espíritu Santo con poder? Y adivina qué se me vino a la mente. Muchos matrimonios restaurados. Ese es el mover del Espíritu Santo. ¿Quieres conocer a una persona llena del Espíritu Santo? Una mujer que perdona una infidelidad. A un hombre que perdona una infidelidad. ¿Quieres ver el poder del Espíritu Santo? A un hombre o a una mujer perdonando a alguien que le hizo mucho daño. Ese es el poder del Espíritu Santo. ¿Quieres ver el poder del Espíritu Santo? Vamos a leer Gálatas capítulo 5, porque no quiero que te apartes de las Escrituras. ¿Quieres ver a una persona llena del Espíritu Santo? Aquí están las características. Versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz,
paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Quieres que hablemos del poder del Espíritu Santo en la vida de un creyente? Gálatas capítulo 5. Un ejemplo del hombre más lleno del Espíritu Santo y lleno de dones y del poder del Espíritu Santo. Jesucristo, el Hijo de Dios, lleno del Espíritu Santo. ¿Entiendes? No te apartes de las Escrituras, porque tenemos la palabra profética más segura. Cuando me pregunta, ¿en tu iglesia se mueve el Espíritu Santo?, se me vienen muchos rostros de ustedes, muchas familias restauradas, muchos hombres y mujeres que han perdonado de corazón a los que los han súper lastimado. El perdón es un milagro. El perdonar a quien te hace mucho daño es un milagro. El amar, el tener fe, es un milagro. Ese es el don del Espíritu Santo, en el cual me deleito, me gozo, y está para ti. Está para ti. El Espíritu Santo está para todos nosotros. Dice el Señor que Él le dará de su Espíritu a todo aquel que se lo pide. Si tú nunca le has entregado tu vida a Jesucristo, el Espíritu Santo está contigo. Y yo te invito a que lo invites a estar en ti. Y si el Espíritu Santo está en ti, pídele al Señor que te llene del Espíritu Santo, que te sature, que puedas vivir Gálatas capítulo 5, que puedas amar, perdonar, pensar bien, hacer el bien, servir, morir a ti mismo para vivir para los demás. Esa es una persona llena del Espíritu Santo. Vamos a orar. Ponte en pie, por favor, que la prédica estuvo larga y... Ahora siéntate, pues no es cierto. Ponte en pie. Y ahí en tu lugar, cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Yo te quiero pedir que confíes en las Escrituras. Confía que el Espíritu Santo dictó letra por letra. Confía en que el poder del Espíritu Santo está para todo aquel que se lo pide. Y quiero que entiendas que el día de hoy tú puedes recibir al Espíritu Santo. ¿Y sabes por qué? Porque Cristo ya murió en esa cruz. Él abrió la puerta para que recibiésemos algo tan santo como es el Espíritu de Dios. Él murió en esa cruz como el Cordero que fue sacrificado por todos tus pecados, para recibirte en su familia, para reconciliarte con el Padre que está en su trono. El Cordero ya fue sacrificado. Nuestro sumo sacerdote ya presentó su propia sangre ante el altar eterno. Entremos confiadamente al trono de la gracia para que recibamos el oportuno socorro. Si tú nunca le has entregado tu vida y nunca le has pedido a Dios que derrame su Espíritu en ti, y esta es la primera vez, no te esperes, hazlo. Hazlo. Ahí, dile en silencio. Dile: Señor Jesús, te pido que entres en mí. Derrama
Derrama tu espíritu en mí, Señor. Yo creo, Jesús, que tú moriste en esa cruz, cargando todo mi pecado. Yo creo en ti, Jesús. Entra en mí, Señor. Te entrego mi corazón, te entrego mi alma, te entrego mis fuerzas, te entrego mi boca, Señor, úsame. Te entrego mis manos, úsalas. Te entrego todo mi ser. Entra en mí, Señor. Lléname de ti, Señor. Lléname de ti, Señor. Derrama tu espíritu en mí, Señor. Y que tu precioso espíritu me ayude a ser libre de un pasado, libre para perdonar, libre para amar. Que tu precioso espíritu fortalezca mi fe. Que tu precioso espíritu me llene y pueda dar ese hermoso fruto para tu gloria y ser testigo tuyo. Gracias por adoptarnos en tu familia. Gracias por sentarnos en tu mesa y llamarnos tus hijos. Gracias, 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 Señor. Gracias, Padre hermoso. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Amén.